Nos quedamos aquí que les estaba explicando de... Ah, el paladar duro. Eh, el paladar duro está compuesto por la apófisis palatina del maxilar y por la lámina horizontal de los palatinos. Ajá. Y igual, ese es el paladar duro y lo que está detrás de la úvula, podría decir, de la úvula, es lo que conocemos como el paladar blando, que es más que todo son músculos. La parte inferior o el piso está ocupada por la lengua y que sabemos que la lengua tiene 8 pares de músculos y esas estructuras blandas forman el piso de la boca, incluyen en particular los dos músculos miloioideos que forman el diafragma bucal, reconozca, que es lo que ya les expliqué aquí, que el piso de la lengua, el piso de la lengua, el piso de la cavidad bucal es el que está compuesto por estos músculos, el miloioideo y el genilloideo. Eh, Eso es lo que cierra la cavidad bucal. Después, la cavidad oral se comunica detrás con la faringe por un espacio llamado istmo de las fauces, que está delimitado por lateralmente. Tenemos los pliegos o arcos palatoglosos. El arco palatogloso es, por decirlo así, el primer arco que vemos y que está unido a la úvula. El arco palatofaríngeo es el que veríamos detrás de este primero que les mencioné, que es el palatogloso. Superiormente, por el paladar blando, que todo esto es el paladar blando. Y inferiormente, el istmo de la fauce está delimitado por el dorso de la lengua, esto es el dorso de la lengua, todo esto es el dorso de la lengua, entonces aquí. Eh, Vamos a hablar de la lengua. Principal sentido del gusto, importante en la articulación de la palabra, auxiliar de la masticación y deglución de los alimentos. Los músculos, o sea, la lengua tiene 8 pares de músculos, que tenemos el geniogloso, el estilogloso, el palatogloso y el iogloso. Estos músculos son los que se originan afuera de la lengua y se insertan en esta. Y esta es estos músculos son los que la permiten, o sea, sacar la lengua, moverla de lado a lado, retorcerla eh, y hacerla para atrás. Los siguientes músculos, que son los intrínsecos, que son los longitudinales inferior y posterior, los transversales, eh, sí, los longitudinal inferior y posterior, el transversal y los verticales, lo que son. Este, Estos son los que permiten a lo que menciona aquí, la deglución. Entonces, esto hacen como que la lengua haga un movimiento como de ola, podría decir. Entonces, hace como que empuja la comida para atrás. Eh, y se encuentra en el suelo de boca por la... Ajá. Tiene un tabique fibroso, que es la que la divide. Por eso es que son 2 pares. Igual son 16 músculos en sí, pero son 8 pares. En la lengua reconocemos el vértice, que es la punta, un cuerpo, el dorso, que es la parte superior, la parte inferior o la parte anterior, se podría decir, que es esto, que es lo que vemos aquí. Esta es la parte inferior de la lengua. Y tenemos la raíz de la lengua, que está dividido aquí por el surco terminal y aquí tenemos el agujero ciego.
Aquí tenemos las amígdalas linguales y por eso es que se ve así como una textura como con, no sé cómo poner, o como con cráteres, no sé, algo así. Este, tenemos las papilas gustativas, que tenemos las fungiformes, filiformes, eh, y las circunvaladas, que estas en sí las que nos funcionan más son las circunvaladas y las otras son como secundarias. Dentro del vértice tenemos unas glándulas salivales que son las de Blanding-Lund y en el tercio posterior tenemos las de von Ebner. Eh, en el dorso de la lengua ubicamos el surco en V, que es el surco terminal, que divide los dos tercios anteriores del tercio posterior, que al tercio anterior se le conoce como porción bucal y al tercio posterior como una porción faríngea o la base de la lengua. Existen cuatro tipos de papilas, que es lo que le mencioné: las filiformes, fungiformes, las foliadas y las circunvaladas. Y el tercio posterior, como nódulos es que se parece. Y los músculos de la lengua, que son los que le mencioné, que son los longitudinales superior e inferior, transversales, verticales, y ahí tenemos el geniogloso, que sería de la apófisis de Geni hasta aquí, hiogloso, que sería el del hioides a la lengua, estilogloso, este vendría desde la apófisis estiloide hasta la lengua, y el palatogloso, que es lo que es el que conforma aquí el arco palatogloso. Ahora tenemos la cara inferior de la lengua. Tenemos una línea media, un pliegue de mucosa llamado el frenillo lingual, que es este aquí. Bastante gente que se lo rompe, podría decir. Eh, que une la cara, este frenillo une la cara inferior de la lengua con el piso. Tenemos una pequeña elevación que es la papila sublingual, que presenta la desembocadura del agujero submandibular, de la glándula submandibular, que es en esta zona. Veríamos la desembocadura de la glándula submandibular y de ahí tenemos el pliegue sublingual y con la glándula sublingual, que es la que tenemos aquí. En la línea media anterior, a cada lado del frenillo lingual, identificamos la vena lingual profunda, que son estas. Lateral a la vena tenemos un pliegue fimbreado o pliegue franjeado, que es este. En la irrigación tenemos la arteria lingual, que aquí la vemos, es un poquito más superficial. Eh, el drenaje venoso es conducido por la vena lingual, que desemboca en la vena yugular interna. Y de ahí la inervación sensitiva es por el nervio hipogloso, es el que inerva todos los músculos. El hipogloso prácticamente inerva la mayoría del volumen de la lengua, es inervado por el hipogloso, menos por el palatogloso, que es este, porque este es inervado por el nervio vago. Por eso es que cuando se estimula esta zona, pues sí,
el reflejo vagal actúa y es lo que provoca que vomitemos. Estos son los músculos que les decía, el palatogloso, el estilogloso, el iogloso, el geniogloso, y tenemos los longitudinales superiores que van así las fibras, longitudinal inferior igual, transverso de lado a lado y el vertical de arriba hacia abajo. Y el palatogloso es el que está inervado por el nervio vago. Los 2 tercios anteriores de la lengua, que serían esos, están inervados por la cuerda del tímpano y el nervio lingual, que el nervio lingual es rama del tercer ramo del tercer ramo del trigémino, o sea, rama de la rama mandibular. Entonces, de la rama mandibular emite la rama, que es la rama del nervio lingual, y el nervio cuerda del tímpano. Y el tercio posterior está inervado por el glosofaríngeo. Esto que les acabo de mencionar es sensitivo, o sea, solo la sensación del gusto. El motoro es el hipogloso. Hoy vamos a la mandíbula. En el cuerpo tenemos el cuerpo de la mandíbula y las ramas de la mandíbula. ¿Qué es esto? Tenemos una fosa digástrica, una espina mentoniana o apófisis geni, que es lo que veíamos aquí. La espina mentoniana es a lo mismo que le llamamos la apófisis geni. Por eso es que el músculo que se inserta aquí se les conoce como geniogloso y el genioideo. Aquí está la rama de la mandíbula, el cuerpo. Aquí tenemos el ángulo, la apófisis coronoides, el cóndilo de la mandíbula. En la cara interna de la rama de la mandíbula tenemos la língula o espina de Sphinx, que es esta. El foramen dentario inferior, que es el orificio de entrada del conducto dentario inferior, que igual aquí. Agujero, aquí es donde donde está el conducto dentario inferior que pasa. Aquí es donde pasa un nervio, este es el conducto dentario inferior. Entonces tiene la entrada aquí. Eh, Tenemos los siguientes músculos, el digástrico, miloioideo y el geniogloso, que todos los que forman el piso de la boca, y son los que les había mencionado, estos. El digástrico iría más abajo, o sea, iría afuera, el genioideo y el miloioideo. En los dientes, sabemos que tenemos 32 dientes ya permanentes, que serían 4 incisivos, los 2 caninos, tenemos 4 premolares y 6 muelas. Y esto solo es arriba, entonces un total de 16. Y lo mismo abajo, que son otros 16. En los niños es que es diferente, porque son los dientes deciduos, entonces ellos lo tienen 20. Tienen igual los 4 incisivos, los 2 caninos, eh, un premolar. No, ellos no tienen premolares y tienen los 2 molares.
Las glándulas salivales, que estas son las extrínsecas, que es lo que les mencionaba, la parótida, que es la en la que veíamos la celda de la parótida con sus respectivos límites, que era la rama de la mandíbula, la apófisis estiloides y la apófisis mastoide del temporal. Es de tipo serosa, la más grande de las tres. El conducto parotidio tiene alrededor de 3 centímetros. De 7 centímetros, perdón. Y desemboca en el vestíbulo oral, cerca de la corona del segundo molar superior. La glándula submandibular, que es la que podemos ver aquí, tipo serosa, más redondeada. Este igual tiene una celda. Eh, este es el conducto de Wharton con el que desemboca y que es un poquito único. O sea, desemboca en un solo orificio. Y este es el conducto de Stenon. El de la parótida es del esteno y el de la submandibular es el de Wharton. La glándula sublingual, esta es la que no tiene, no tiene una celda, por decirlo así, sino que aquí solo es tejido normal de relleno. Entonces, esta desemboca en bastantes conductillos, pueden ser hasta 7. Entonces, a este se le conoce como rinibus, porque son bastantes. Aquí está el frenillo que les mencionaba. Ah, aquí está la carúncula donde desemboca el conducto de Wharton. Y vamos a pasar a hablar un poco de la faringe. Y que esto es de lo que, bueno, hemos estado viendo ahora en los videos, que está el músculo. Es la vía común del aparato respiratorio y del digestivo. Solo una capa de músculo membranoso posterolateralmente y ausente en la parte anterior, sustituida por las aberturas nasales posteriores y el istmo bucofaríngeo de las fauces y la entrada de la laringe. La faringe se extiende desde la base del cráneo por arriba hasta el borde inferior del cartílago cricoide por debajo, a nivel de la sexta vértebra cervical. Eh, es lo que les mencionaba. No sé si tengo una foto por aquí para que vean. Esta es la faringe, que esta es la base del cráneo, donde está el esfenoide y el etmoide, respectivamente aquí arriba, y el esfenoide. eh, y une el tracto digestivo con el tracto respiratorio. Eh, ah, Tiene dos capas de músculo. Una capa externa o circular comprende 3 músculos constrictores, que son estos: el superior, el medio y el inferior. La capa interna es principalmente por el longitudinal. Está formada por los músculos elevadores, que tenemos el palatofaríngeo, el estilofaríngeo y el salpingofaríngeo. Eh, la, y aquí es otra vista de la faringe, de la laringe, que está inervada por el nervio laringeo superior y el nervio laringeo recurrente. Y esta es una vista lateral que tenemos aquí la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. Y vamos a pasar, esta es la inervación. Y vamos a pasar ahora a ver al ojo. Tenemos 3 capas. La capa externa, que es por
la esclerótida y la córnea. No sé si igual esta es la capa externa, sería la esclerótida, que es todo lo blanco, y la córnea por delante. La capa intermedia o la capa vascular está compuesta, ajá, aquí lo podemos ver, el coroides, el cuerpo ciliar y el iris son de la capa vascular. Y la capa interna es compuesta por la retina, que la retina tiene, respectivamente está dividida en dos capas, una que es el epitelio pigmentario de la retina y otra que es la retina como tal. Que la retina como tal, la porción visual tiene 9 capas y ya junto con el epitelio pigmentario de la retina son 10. Eh, ¿Qué más? Tiene sí, son 6 músculos, que son los longitudinal inferior, superior, lateral y medial, y el oblicuo superior e inferior. Este es el cristalino, para que lo reconozcan allá cuando veamos las piezas. Este es el cristalino. Y ajá, esta es una pieza de la, la túnica vascular. Aquí podemos presenciar la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Ya en la parte interna de la retina, esta es la retina, y este es un examen de fondo de ojo. Aquí tenemos la papila o disco óptico, la mácula lútea, que es todo esto, y en el centro que tenemos la fóvea, que en el centro son menos capas, solo son 3 capas, no, son 4 células, 4 tipos de células. Entonces, aquí hay una comunicación directa entre las células ganglionares, las bipolares y ya los haces nerviosos y forman el nervio óptico, ¿verdad? Aquí la coroides, que es lo pigmentario y lo vascular, es un poco más grueso y la retina es un poco más delgado. Entonces, por esta razón es que o sea, tiene una diferencia de color. Aquí podemos presenciar que las arterias se ven un poco más transparentes y las venas se ven un poco más oscuras porque ya las venas ya tienen desechos metabólicos. Y creo que hasta ahí terminaríamos. Ya estuvo. ¿Tiene dudas que le haya quedado de algo? Ahorita para que lo podamos resolver entre todos. Porque si no, ya podríamos